Buenas noches a todos los queridos amigos aquí presentes. El tema que me gustaría presentarles en la sesión de hoy se titula Los cultos mistéricos en la antigua Grecia. Y bueno, precisamente lo que me gustaría es, en relación a esta temática que ha sido ya hondamente indagada, investigada de distintos ámbitos de las ciencias sociales y de los estudios de historia de la religión, con respecto a esta temática me gustaría, digamos, presentarla dentro de un conjunto de tópicos, de un temario, que incluirían los siguientes. En primer lugar, el vínculo que estos cultos mistéricos tienen con las religiones del mundo antiguo, ¿sí? Cómo se relacionan con ellas, cómo constituyen una manifestación específica de ellas, y en qué medida esos vínculos dan lugar no solo a una caracterización específica de los cultos misterios, digamos como una expresión de espiritualidad humana, pero también esos vínculos ponen de manifiesto que detrás de este conjunto de cultos mistéricos hay toda una serie de corrientes bastante diferenciadas, bastante bien perfiladas, cuya influencia no solo, digamos, gravita en su tiempo, sino que se proyectan en muy largo plazo, como me gustaría exponerles. En tal sentido, en la presentación de estos cultos mistéricos, haría alusión concretamente a cuál es el contexto histórico en que estos emergen y, sobre todo, intentaría brindar una caracterización primaria, es decir, qué es lo que define a estos cultos mistéricos como tal, qué es eso de lo mistérico, en qué consiste. Y dentro del conjunto de los cultos mistéricos que abarcan a distintas civilizaciones del mundo antiguo, del Próximo Oriente e incluso la propia Roma imperial, desearía centrarme más que nada en los cultos mistéricos en la antigua Grecia, porque quizás es en ese contexto civilizatorio en que alcanzan su manifestación más plena, más característica, más definitoria. Y concretamente dentro de los cultos mistéricos en la antigua Grecia, desearía presentarles tres en particular. Digo, hay prácticamente media docena de cultos diferenciables, pero hay tres que tienen quizás la mayor proyección o la mayor relevancia en ese contexto civilizatorio epocal. Concretamente los misterios dionisíacos, los misterios órficos y por último, quizás los más conocidos, los misterios eleusinos. Y con relación a estos tres, presentándolos como los más característicos dentro del conjunto de la Grecia clásica, para finalizar la exposición, desearía ver en qué medida estas tres manifestaciones de espiritualidad antigua se proyectan a través de los siglos, incluso a través de los milenios, dando toda una serie de elementos que van a ser luego incorporados o integrados por distintas corrientes esotéricas, distintas manifestaciones de la espiritualidad iniciática. En tal sentido, esta presentación, que es meramente de carácter divulgativo, digo, no hay una investigación original detrás, es tan solo sistematizar información y presentar algunos conceptos, buscan ante todo ilustrar, por una parte, los elementos comunes que estos cultos tienen, enfatizar las diferencias entre algunos de ellos y reflexionar sobre la significación que han tenido en su tiempo y en épocas posteriores. Comenzando entonces con la presentación del vínculo que estos cultos tienen con las religiones antiguas, quizás convendría iniciar la reflexión refiriendo una clasificación general que se realiza con respecto a cuáles son y en qué consisten esas religiones antiguas. La clasificación más tradicional diferencia entre las primeras religiones de carácter naturalista, vinculadas con lo que podríamos llamar las civilizaciones matrices, Egipto, Mesopotamia, antigua India y antigua China, y las religiones salvacionales, que están más que nada relacionadas con civilizaciones filiales con respecto a estas más antiguas. Algunos llamarían culturas o civilizaciones secundarias, porque derivan de la fusión y del aporte de estas primarias. ¿Por qué esta clasificación de religiones naturalistas y religiones salvacionales? ¿Y por qué tiene relación directa con los cultos mistéricos? Porque los cultos mistéricos
en su primera formulación emergen del seno de las religiones naturalistas de esas primeras civilizaciones, pero alcanzan su formulación más característica en el marco de lo que podríamos llamar las religiones salvacionales. De hecho, en el contexto de la Grecia clásica, estos cultos mistéricos son entendidos como una expresión de esas religiones salvacionales. Entonces, para poder justamente caracterizar a los cultos mistéricos, habría que definir bien cuáles son esas diferencias entre las religiones naturalistas de las primeras civilizaciones, de las culturas primarias, y las religiones salvacionales de las culturas o civilizaciones filiales, también llamadas clásicas, porque justamente dentro de ellas, bueno, entrarían Grecia, Roma, entre tantas otras. Con respecto a las religiones naturalistas, podríamos decir que son sistemas de creencias que divinizan las fuerzas naturales, que inciden en la obtención de los medios de supervivencia de las comunidades humanas. ¿Cuáles son esas fuerzas que se divinizan? Bueno, las que más inciden en la supervivencia de la comunidad histórica que adopta esas creencias. Así, por ejemplo, las culturas agrarias van a divinizar la tierra y a todo lo que está vinculado con la producción agrícola, mientras que las culturas pastoriles tienden a divinizar todas aquellas fuerzas naturales vinculadas con la lluvia, vinculadas con todos los elementos celúricos, es decir, todo lo que procede del cielo, dado que en buena medida su supervivencia depende de ello. Ahora, estos cultos, ya sea a la Madre Tierra o al Padre Cielo, y a todos, digamos, las fuerzas vinculadas a ambos componentes del cosmos, este culto es ante todo un culto de carácter utilitario, es decir, a cambio de la supeditación de la comunidad a la voluntad divina, se reciben diversas clases de compensaciones. ¿Cuáles son esas compensaciones? Bueno, digo, la fertilidad de la tierra, la prosperidad, la salud, es decir, la protección de esa comunidad histórica que es devota de la divinidad a la que rinde culto, de sus enemigos. En síntesis, digamos que es una aproximación utilitaria. Es decir, doy para que me des. ¿Y qué es lo que dan los hombres? Bueno, dan sus plegarias, hacen sacrificios, se someten a la voluntad divina y como contrapartida tienen todas las ventajas de esa protección. Riqueza, prosperidad, paz, victoria sobre los enemigos, etc. Ahora, este tipo de religión se centra en cultos que se ejercen de forma comunitaria, es decir, a partir de una serie de prácticas devocionales instituidos por una tradición inmemorial o por una revelación particular. Es decir, por una tradición oral que procede del inicio de los tiempos o por una revelación que se transmite mediante la escritura. Como les decía, todos los ritos que definen estas religiones se centran en los aspectos cruciales de la vida mundana. No es que no les importe la vida después de la muerte, pero en general los ritos están vinculados para lograr efectos en esta vida terrena. En algunas culturas la vida ultramundana no importa tanto porque se entiende que después de la muerte lo que subsiste del ser humano es apenas un espectro, un fantasma que vaga en un submundo o vaga, digamos, en un ámbito indeterminado, indefinido, y esos espectros o elemento espiritual que subsiste después de la muerte hay que mantenerlo lo más apartado posible de la vida o de la existencia de los vivos, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, no importa tanto esa vida posterior a la muerte, incluso a veces se lo ve de manera muy, muy negativa, muy pesimista. En el caso, por ejemplo, de los pueblos mesopotámicos, se entiende que ese espectro vaga, atormentado o vaga, digamos, sin poder satisfacer los deseos de su vida terrena, y por eso hay que mantenerlo lo más apartado posible. Ahora bien, contrapuesto a este tipo de sistemas de pensamiento religioso, tenemos otra clase de religiones que emergen en torno al primer milenio antes de nuestra era y que de algún modo suponen una reforma, una revolución o un rechazo hacia las anteriores. Estas religiones llamadas salvacionales no están tan interesadas en lo que acontece en este ámbito mundano, ni lograr protección divina para garantizar la felicidad y la prosperidad de los vivos, sino que se interesa fundamentalmente con respecto a la existencia ultramundana. Una característica primaria sería el rechazo del orden mundano prevaleciente, porque se entiende que no es en este mundo terrenal y material que el ser humano es capaz de alcanzar su plenitud y dicha. Se proclama una verdad revelada,
estas religiones tienen sus profetas, sus líderes religiosos, la mayor parte de ellos figuras históricas. Una verdad revelada en la que la divinidad comunica un plan de salvación. Y también se desarrollan creencias con relación a esa vida ultramundana, cuya consecución constituye el fin último del obrar de los seres mortales. Es decir, lo que importa no es tanto esta vida terrena, sino una vida post-mortem en la cual el ser realizará todo aquello que esta vida terrena le niega. Y por lo tanto se establece un camino que conduce a la salvación a partir de esa revelación, y para alcanzar esa salvación es preciso seguir una serie de preceptos éticos. Es decir, es preciso actuar y pensar de un modo determinado en esta vida terrena para conseguir la salvación en esa vida posterior, en esa vida ultramundana. Ahora bien, ¿qué ocurre con los cultos mistéricos? ¿Y por qué pueden ser considerados como una expresión de las religiones salvacionales? Pues bien, ahí ya tenemos toda una serie de características que van a estar muy presentes en los cultos mistéricos. La idea de salvación, la idea de vida ultramundana, la idea de que hay que seguir toda una serie de preceptos para alcanzar esa salvación. Pero aquí viene el elemento diferencial. En estos cultos mistéricos, ese plan de salvación, ese camino hacia esa vida ultramundana, no se manifiesta ni se revela a través de la profecía o a través de la escritura de libros sagrados o de una tradición oral inmemorial, sino que esa salvación se manifiesta a través de una experiencia particular, que es la que da justamente la iniciación. ¿Sí? En estos cultos mistéricos, la iniciación cumple un papel fundamental para comprender en qué consiste esa salvación y cómo alcanzarla. Esta iniciación a ella no se accede por simple voluntad de quien postula, sino que hay que ser aceptado para poder transitar por el camino de la iniciación. ¿Sí? No está abierta a todos, sino que es fundamentalmente una selección entre aquellos que aspiran a alcanzar esos misterios, lo que les permite ingresar dentro del culto. Entonces tenemos, en primer lugar, el hecho de que en los cultos mistéricos hay una experiencia que no se puede transmitir por la escritura ni por la tradición oral, sino que debe vivirse. Y que esa vivencia se inicia con una iniciación. Ahora bien, un elemento importante con respecto a esa iniciación es el hecho de que lo que se transmite mediante la experiencia que la iniciación revela debe mantenerse en secreto, ¿sí? No puede ser revelado. Es vivido individualmente y existe la prohibición de revelar lo que se experimentó, excepto aquellos otros, o compartirlo con aquellos otros que hayan pasado por el mismo tránsito. Y que esa revelación, a su vez, tiene un carácter transformador. No es solo un conocimiento que se adquiere por una experiencia, sino que la experiencia vida lo que lleva es a transformar a quien la vive. Entonces tenemos como características diferenciales de los cultos mistéricos, en primer término, la selección de quien se incorpora al culto, el ingreso mediante iniciación, el mantenimiento del secreto como rasgo distintivo y el carácter transformador de la vivencia iniciática. Entonces serían las 4 características básicas que permitirían definir la experiencia de lo mistérico. ¿Por qué se utiliza el término mistérico con respecto a estos cultos en particular? Pues bien, digo, la raíz etimológica de misterio es la misma que la del término místico. Misterio proviene del verbo mistein, que en griego significa cerrar. Y puede aludir a cerrar los ojos, la vía mística, ¿sí? Cerrarse a los estímulos sensoriales para trascender a este mundo sensible y proyectarse un mundo inteligible, un mundo trascendente. O puede referir a cerrar los labios, es decir, a no comunicar, a mantener el secreto de aquello que se ha vivido. Y con respecto a los cultos mistéricos, ese cerrar los labios es sin duda sinónimo de secreto.
Ahora, también el elemento mistérico está presente en esa vivencia imposible de transmitir mediante palabras. Porque si vamos a la definición exacta de lo que es misterio, se entiende por misterio aquella cosa remota o arcana que la palabra no logra expresar ni la razón descifrar. Es decir, ni la palabra ni la razón son capaces de transmitir lo que es el misterio, solo la vivencia, solo la experiencia. Bien, habiendo hecho esta caracterización primaria de lo que son los cultos mistéricos y cuáles son los rasgos que los diferencian de otras formas de religiosidad en el campo de lo salvacional, y hay otras religiones de salvación que no tienen ese corte mistérico, no lo va a tener ni el cristianismo, ni el islam, ni el hinduismo, ni el budismo. Veremos algunas manifestaciones concretas que en la antigua Grecia tienen estos cultos mistéricos. Ahí hemos referido tres en particular: los misterios dionisíacos, los misterios órficos y los misterios eleusinos. Los misterios dionisíacos, bueno, tienen como fundamento los relatos místicos sobre Dionisos. Dionisos es una divinidad bastante compleja con respecto a la hora de determinar su origen. Se tiene bien en claro que no es un dios de origen helénico, algunos hablan que es un dios de origen frigio, de origen tracio, algunos incluso lo remontan al periodo micénico. ¿Cuáles son los relatos habituales que existen con respecto a la figura de Dionisos? Se presenta, en quizás el relato más tradicional, a Dionisos como hijo de Zeus y de la mortal Semele. Se lo llama incluso el nacido dos veces, porque claro, haber sido Dionisos hijo de Zeus con una mortal, Hera, que era esposa y hermana de Zeus, siente profundos celos con respecto a ella y le pide a Semele que le manifieste a ese amante que le ha dado a su hijo, que se manifieste en toda su gloria. Y cuando Zeus lo hace, cuando se presenta a Semele con todo su poder y su gloria, la carboniza con el rayo que es característico del poder de Zeus. Del cuerpo carbonizado de Semele emerge el embrión de Dionisos y Zeus lo que hace es gestarlo en su muslo hasta que finaliza digamos, el periodo de gestación y nacen. Por eso se llama a veces a Dionisos el nacido dos veces. Hay otro mito de origen distinto que presenta a Dionisos como hijo de Zeus y de Perséfone. En ese mito se sostiene que, habiendo nacido Dionisos, los titanes envidiosos de él lo atraen con juguetes que le llaman su atención y cuando cae en sus manos los titanes lo descuartizan y se lo comen. Zeus, irritado, destruye a los titanes con su rayo y salva el corazón de Dionisos y lo devuelve otra vez a la vida. Este elemento característico que está presente en los relatos, que es el de haber nacido dos veces, el de volver a la vida, se dice en algunas interpretaciones que tiene que ver con el concepto de iniciación, dado que la iniciación es un segundo nacimiento. Por el nacimiento mortal y terreno, llegamos a este mundo por un acto procreativo de nuestros padres, mientras que por la iniciación nacemos de nosotros mismos, nacemos libremente de nosotros mismos. Entonces ese aspecto de el nacido dos veces, que está presente en el método de Dionisos, lo va a vincular hondamente con esa noción de iniciación que va a estar muy presente en su culto y en otros dentro del ámbito de la espiritualidad mistérica. Ahora, ¿cómo se manifiesta el culto dionisíaco? En la Grecia clásica, la manifestación más tradicional, más extendida, es la que tiene que ver con las bacantes. Las referencias a quiénes son las bacantes están muy presentes en una obra de Eurípides que precisamente tiene el mismo título. Las bacantes son mujeres que se dedican al culto de Dionisos y lo hacen regularmente. Se reúnen fuera de la ciudad, en ese culto a la figura de Dionisos, se embriagan, ¿sí? Realizan toda una serie de actos casi de carácter orgiástico, donde se vincula, por una parte, las bebidas embriagantes, se vincula también con cierta clase de actividad sexual y sobre todo con actos que tienen que ver con cazar pequeños animales, despedazarlos y comer la carne cruda. Todos estos componentes que definen el culto mistérico de Dionisos nos están hablando de, en primer lugar, un culto al cual adhieren quienes están
desconformes de algún modo con su experiencia cotidiana, que buscan otra clase de vivencia, otra clase de experiencia que los proyecten más allá de esa sociedad jerárquica y cerrada a la que pertenecen. En este caso, concretamente, son las mujeres. La experiencia de la embriaguez tiene como propósito lo que los griegos llaman el entusiasmos, es decir, el experimentar la posesión divina. Se pensaba que justamente a través de la ingestión del vino y del alcohol se propiciaba el hecho de que el dios poseyera a la vacante, o las vacantes, ¿no? Con respecto al tema del desmembramiento de esos animales y el comer la carne cruda, eso parecería casi como una práctica tabú, una práctica salvaje, a partir de la cual, mediante el fervor que eso genera, digamos, el exacerbar esos instintos, esas pulsiones, se experimenta una sensación que algunos llaman como una experiencia liberadora. Es decir, el término que se utiliza en griego es eleutheria, que literalmente significa la liberación de las convenciones, la liberación de los prejuicios, la liberación de la moral tradicional, de forma tal de poder, mediante ello, sumergirse, aunque sea por un lapso de tiempo limitado, en la experiencia de lo divino. ¿Por qué? Porque después de todo este tipo de actos y de comportamientos, estas mujeres retornan a su vida habitual, ¿no? Entonces ahí tenemos toda una serie de elementos que apuntan a lo orgiástico, que apuntan a lo extremo, a lo radical, ¿sí? En la cual la experiencia de lo divino se alcanza mediante el quebrantamiento de toda una serie de tabúes, el quebrantamiento de toda una serie de normas que eran características de la sociedad de ese tiempo, y que va a contrastar, quizás de manera más que contrastar, va a contraponerse a otra forma de espiritualidad canalizada mediante un culto mistérico, que es el que introduce Orfeo, la figura mítica de Orfeo. ¿Quién es Orfeo? Según los relatos míticos, se trata de un hijo del dios Apolo y de la musa Calíope. Tenía como atributo esta figura mítica el dominio del arte musical. Se decía que tenía una voz muy melodiosa. Se decía que aparte perfeccionó el arte de tocar la lira. Y era muy conocido justamente porque sus melodías embelesaban tanto a hombres, animales, a plantas y a los propios dioses. Era capaz de seducir, era capaz de generar un sentimiento de armonía a través de la música. Quizás el relato más relevante con respecto a la figura de Orfeo tiene que ver con el descenso a los infiernos, el descenso a su mundo en relación con su esposa Eurídice. Orfeo y Eurídice están profundamente enamorados, pero justamente en la noche nupcial Eurídice muere picada por una serpiente y Orfeo queda desconsolado. Tal es su desconsuelo que sus lamentos conmueven a los dioses, que le permiten, luego de muchas súplicas, el ingreso al submundo, al fin de rescatarla. Orfeo ingresa a submundo, seduce a todos los seres del propio submundo, desde el Averno, el Tártaro, según las distintas definiciones o nombres que se le da. Seduce con su música al Cancerbero, aquel can de tres cabezas que custodiaba las puertas. Seduce al propio Hades, el dios del mundo, del submundo. E incluso se dice que las penas del Tártaro cesan en los tiempos, durante el tiempo en que Orfeo va en busca de Eurídice. Encuentra a Eurídice e intenta retornar con ella al mundo de los vivos, pero según la leyenda y según lo que se le estableció para poder ingresar al Hades, cuando regresara, en el camino de regreso no podía ver a su amada Eurídice, no podía volverse a mirar a Eurídice hasta que estuviese plenamente en el mundo de los vivos. Y cuando Eurídice apenas emerge en ese mundo de los vivos iluminadas por el rayo del sol, todavía queda un pie de ella en el submundo, se da vuelta Orfeo y como todavía queda ese pie vinculándolo al submundo, la pierde definitivamente. Con respecto a la muerte de Orfeo hay también distintas mitos y leyendas. Algunos consideran que después de
Orfeo se suma una profunda tristeza, sus cantos y sus melodías compungen a todos. Y las Ménades, que son integrantes del cortejo de Dionisos, que sienten un deseo profundo por digamos, la figura apuesta de Orfeo, intentan seducirlo sin conseguir ningún éxito, y despechadas por ese rechazo, cuando está dormido, lo atacan, lo despedazan y esparcen sus restos por el mundo. Después se dice que esos restos son recogidos por las musas y se les da una digna sepultura, y a partir de ahí comienza todo el culto a Orfeo, ¿no? Esa es una de las formas en que se relata la muerte de Orfeo. Otra de las formas que se relata es que, tan compungido por la muerte de Eurídice, al no encontrar ningún consuelo, se suicida para reencontrarse con ella en el Hades, en el Tártaro, ¿sí? ¿Qué elementos simbólicos están presentes en estos dos relatos míticos? En primer lugar, la idea del descenso a los infiernos, el ingreso de un mortal al mundo de los vivos, eso que en griego se llama la catábasis. En segundo término, el regreso triunfal, aparentemente, de ese mundo de los muertos, el ascenso, la anábasis. Y por último, la pérdida de ese triunfo aparente, ¿no? Porque en realidad no logra su propósito, pero a partir, digamos, de ese descenso a lo más hondo y de ese ascenso otra vez al mundo de los vivos, Orfeo adquiere una experiencia dolorosa, pero la adquiere, y que es que la muerte es irreversible, que ningún mortal escapa a ella, por más dotes que tenga y por más que su música melodiosa le permita dulcificar el corazón del rey del dios del submundo y permitirle ingresar. Es decir, la muerte es irreversible y que en todo caso se trasciende a ella de otra forma. Y justamente el trascender a la muerte es un componente fundamental de las creencias en el culto órfico. Porque a partir de estos relatos míticos se construye todo un movimiento iniciático, que parte de aquella segunda versión del relato de el nacimiento de Dionisos. Esa versión que dice que Zeus, al constatar que los titanes habían ingerido a Dionisos, los maldice con el rayo y los destruye. Pues bien, en esa versión se basan algunas vertientes del culto órfico para sostener que del rayo que destruye a los titanes, que los convierte en polvo, y de la mezcla de ese rayo con el polvo, ese elemento divino con la materialidad, surgen los hombres. Entonces los hombres son una combinación circunstancial de un componente divino luminoso que procede de Zeus y de un componente material deleznable como era la carne de los titanes. En el culto órfico se establecerá que justamente los seres humanos somos eso, somos una combinación contradictoria entre espíritu y materia, y que el propósito de la existencia es compensar el castigo, mejor dicho, compensar la ofensa cometida por los titanes y trascender la condición titánica para que alcancemos ese grado divino expresado en esa chispa fulgente que alberga en nosotros. ¿Y cómo se alcanza ese plano divino? Pues bien, si en el culto dionisíaco era a través, digamos, de prácticas orgiásticas, en el caso del culto órfico va a ser a través de prácticas ascéticas. Concretamente, si la embriaguez es una característica del culto dionisíaco, la abstemia lo va a ser del culto órfico. Si comer carne cruda era una característica definitoria del culto dionisíaco, el abstenerse de comer cualquier carne, sobre todo, bueno, carne de origen animal, ni que decir humana, va a ser otro rasgo característico del culto órfico. Y si el desenfreno sexual iba a ser un elemento definitorio del culto dionisíaco, la abstinencia sexual logra de ser del culto órfico. Entonces, la liberación, en este caso la leuceria, se obtiene mediante la práctica de la abstemia, el rechazo a matar a cualquier ser viviente, y aparte por el ascetismo en el sentido más literal del término.
No se piensa que esta eleuteria se alcance rápidamente. Los órficos postulan la idea de la transmigración de las almas, un proceso por el cual las almas se van purificando gradualmente, desprendiéndose de la condición material que las alberga de manera circunstancial y momentánea. Y ese proceso de purificación en un ciclo sucesivo de encarnaciones se denomina la catarsis, ¿sí? La culminación de la catarsis es la reintegración de esa chispa divina que albergan los seres vivientes en el seno de la divinidad. ¿Sí? Sería la culminación de la existencia en el sentido pleno del término, ¿no? Es decir, desprenderse de cualquier atadura con este mundo material y retornar a los orígenes divinos que esa chispa que alberga en nosotros tiene. A tal punto se manifiesta esta condición que se piensa que el cuerpo es la cárcel o la tumba del alma. Esas son las expresiones que literalmente se utilizan. Es decir, el cuerpo como cárcel o tumba en la cual está enterrada el alma o cárcel que está aprisionando el alma. Y tendríamos otro conjunto de cultos denominados los misterios eleusinos, que al igual que los dos anteriores, tienen en su base un mito que relaciona a divinidades de la antigua Grecia. Los misterios eleusinos que se celebran precisamente en Eleusis, una ciudad que está a unos 20 kilómetros de Atenas, se remontan al periodo micénico, son los más antiguos de todos. Estamos hablando aproximadamente del 1500 a.C. y perduran prácticamente hasta el siglo V de nuestra era, ¿sí? Estos cultos mistéricos refieren más que nada al mito de Demeter y Perséfone, ¿sí? ¿Quiénes son estas divinidades? Demeter es, entre los antiguos griegos, la diosa de la agricultura, la diosa de la abundancia, la diosa de la prosperidad. Y Perséfone es la hija que tiene Demeter de Zeus. Dice el relato que Hades, hermano de Zeus, se apasiona por Perséfone y en un momento de descuido la rapta y la conduce al inframundo. Demeter, angustiada, llora por la muerte de su hija y parte en su búsqueda. Después de muchas idas y vueltas, finalmente averigua que se encuentra prisionera en el submundo, en el inframundo. Muy molesta por esta situación, sobre todo con Zeus, decide abandonar el Olimpo y, dado que ella es diosa de la agricultura, castiga tanto a los mortales como a los dioses, haciendo que no crezca ninguna planta ni florezca ninguna de ellas en el mundo terreno. Es decir, transforma a la tierra en un espacio yermo, no apto para la agricultura, carente de vida. Obviamente que esto lleva, digo, a la hambruna y a la muerte de los mortales. Zeus, preocupado por esta situación, obviamente intenta convencer a Hades que devuelva a Perséfone a su madre, y finalmente, después de muchas idas y vueltas, se logra un acuerdo que es que durante la tercera parte del año Perséfone habite con Hades en el submundo y las 2 terceras partes restantes regrese con su madre a el mundo terreno. ¿Qué es lo que se intenta simbolizar con este relato? El ciclo estacional anual. ¿Sí? Básicamente, el invierno, la primavera y el verano. El invierno, aquel momento en que Demeter, hija de la diosa de la agricultura, digamos, va a lo más hondo de la tierra, después, digamos, como esposa, que lo es de Hades, y su retorno durante el verano y la primavera, que por una parte anuncia el renacer de la vida y después, posteriormente, garantiza abundantes cosechas, permite completar el ciclo. Es un ciclo, digamos, también de catábasis en ábices, ¿no? Digo, de ir a lo profundo de la tierra, no como una forma de muerte, sino como un modo de transformación, para regresar luego a ella, brindando los frutos de una nueva vida. Este ciclo, que es básicamente de vida y muerte y que tiene que ver con, más que nada, el ciclo del cereal, el ciclo estacional del cereal, el trigo, que es el fundamental de la cultura helénica, va a ser fuente de inspiración de los misterios eleusinos. Estos misterios
justamente buscan hacer comprender al iniciado los ciclos de la vida y la muerte y de cómo trascender a través de la muerte, ¿no? Los iniciados justamente reciben el nombre de mistés, ¿sí? Aquellos que han sido sellados sus labios luego de haber tenido la experiencia reveladora de el haber transitado por esa iniciación. ¿Y en qué consiste esa iniciación? No se sabe exactamente cuáles son los contenidos específicos, pero sí se sabe que los iniciados son conducidos bajo venda a un recinto sagrado que está oculto, es decir, no se puede ver exactamente qué es lo que sucede en su interior, que se revelan toda una serie de objetos vinculados al culto. Algunos dicen que esos objetos son la piña, que es un símbolo de fecundidad, la serpiente, que es símbolo de muerte y renacimiento, y el huevo, que es símbolo de, digamos, por su esfericidad, es símbolo de plenitud, la plenitud divina a la que se aspiraría a alcanzar luego de trascender la muerte. La experiencia que discurre en ese ámbito cerrado, en ese ámbito en el que se mantiene el secreto, se la denomina epopteia por algunos o autopsia por otros. ¿Por qué? Porque esa experiencia se supone que es la que permite que el iniciado vea por sí mismo, experimente por sí mismo, qué es esa realidad que se le oculta, qué es esa realidad trascendental que se le oculta. Algunos sostienen que en ese proceso de revelación, cuyos detalles exactos no se conocen con precisión, el iniciado ingiere algún tipo de sustancia psicotrópica, lo que le genera una experiencia de carácter transpersonal, una suerte de epifanía, ¿sí? Y por eso algunos consideran que es ese tipo de experiencia reveladora causada por este tipo de sustancia lo que resultó en, digamos, en el éxito, en la perduración de este culto durante tanto tiempo. Es decir, la experiencia tan radical que esa sustancia genera al hacer experimentar cosas no cotidianas a ese iniciado, lo que, bueno, dio tanto éxito y tanta fama al culto. Bien, estos serían, a grandes rasgos, estos tres cultos mistéricos. Hay otros más, están los misterios pitagóricos, los misterios platónicos, etc. Ahora bien, ¿por qué estos tres cultos mistéricos tienen tanta relevancia, no solo en el contexto de la Grecia clásica, sino en épocas posteriores y en contextos civilizatorios ulteriores? Si bien es cierto que estos cultos finalmente son prohibidos en torno al siglo V con el ascenso no solamente de la religión cristiana, sino su conversión en religión oficial a partir del edicto, el edicto de Rávena hacia fines del siglo V por parte del emperador Teodosio, ¿sí? El mismo emperador que aparte clausura, es el que clausura los misterios eleusinos. Podríamos decir que esa proyección en la muy larga duración tiene que ver con el hecho de que algunos aspectos del cristianismo se ven imbuidos por elementos de estos cultos mistéricos. No solamente por estos, también hay elementos procedentes del mitraísmo y de otras religiones orientales que gravitan en el cristianismo antiguo. Y me refiero más que nada a una variante poco ortodoxa del cristianismo antiguo, que es la gnosis, ¿sí? Los movimientos gnósticos cristianos de los primeros siglos de nuestra era tienen un notorio contacto con estos cultos mistéricos, en particular con muchos elementos presentes en el orfismo. Esos elementos presentes de carácter dualista que contraponen cuerpo y espíritu, luz y oscuridad, ¿sí? Van a renacer durante la Edad Media a través de toda una serie de sectas que se desarrollan en el seno del cristianismo. Una de esas es el bogomilismo en torno al siglo X y XI de nuestra era, y otra mucho más conocida en torno al siglo II y XIII, que es el catarismo. Ahora, más allá de estas influencias de larga duración de los cultos mistéricos en el cristianismo, también hay una influencia más allá del ámbito religioso. Si uno piensa qué proyección pueden tener estos cultos en las sociedades esotéricas que se constituyen en la época moderna, pues bien, digo, hay varios que están presentes. Desde el concepto mismo de iniciación, el concepto de camino iniciático, el concepto de un transitar individual por ese camino, el concepto de experiencia reveladora transformadora, ¿sí?
Si bien los contenidos de estos cultos mistéricos serán muy distintos a los que transmiten las sociedades esotéricas modernas, la estructuración misma de la experiencia iniciática ya está presente en estos cultos de la antigua Grecia. Hay otro tipo de influencias, sobre todo en las corrientes filosóficas contemporáneas, ni que decir, por ejemplo, la influencia del culto dionisíaco en el pensamiento vitalista en el siglo XIX, en particular a partir de la figura y pensamiento de Friedrich Nietzsche, y también lo hay en las artes. En el caso del siglo XX hay toda una serie de expresiones artísticas de carácter performático que intentan retornar a esa experiencia tan radical que es el culto a Dionisos a través de las bacantes, ¿no? Más concretamente, en la segunda mitad del siglo XX tenemos el ejemplo del accionismo vienés, en la cual hay toda una serie de actos performáticos en las que prácticamente se reproducen con toda su dramatismo, incluso con toda su ferocidad y salvajismo, algunos elementos del culto dionisíaco, entendiendo en este caso como una expresión radical y renovadora de arte, ¿no? En el caso del accionismo vienés, la figura más que nada de Hermann Nietzsche, lo que se hace es sacrificar animales, utilizar sus vísceras como objetos decorativos, utilizar la sangre como pigmento para pintar obras de arte, etc. O sea, vean de algún modo cómo estos cultos que prácticamente cesaron de existir hace más de 1500 años, igual proyectan su influencia cultural, su influencia espiritual en la muy larga duración. Hasta aquí entonces sería esta presentación de la sesión de esta noche.